Bienvenidos a este intercambio de perspectivas. Hoy ponemos el foco en Quant, QNT, una criptomoneda que la verdad ha generado bastante interés últimamente. Sobre todo, después de una revalorización importante que, según los datos que manejamos, la llegó a situar en el puesto 29 por capitalización de mercado. Hablamos de unos 2.350 millones de dólares, más o menos, y con un precio que andaba por los $198 en aquel momento. Efectivamente. Y nuestro análisis de hoy parte justo de esa información que hay sobre Quant, sobre su tecnología, la famosa Overledger, y todas las expectativas que se han generado alrededor. La verdad es que es un proyecto que, sí, suscita opiniones bastante encontradas. Así es. Y la pregunta central que queremos abordar hoy, yo creo que es esta. ¿Representa Quant, con esa promesa de Overledger y la interoperabilidad universal, una pieza clave quizá infravalorada para la infraestructura digital del futuro? Especialmente si pensamos en el tema candente de las monedas digitales de Banco Central, las CBDCs. O si por el contrario, pues toda esta expectativa y la valoración que tiene ahora mismo en el mercado superan bastante lo que es su adopción real y las ventajas que ha podido demostrar frente a otras soluciones que ya existen. Justo ahí está el quid de la cuestión. Yo voy a argumentar que, aunque la visión es sin duda ambiciosa, hay dudas serias sobre si esa adopción masiva se va a materializar de verdad. Quiero cuestionar si la valoración está justificada más allá de lo que parece, una narrativa un poco especulativa, ¿no? Muy ligada a las CBDC, y si su tecnología realmente ofrece una ventaja clara y decisiva en un campo que, ya está bastante concurrido. Y yo, por mi lado, defenderé la perspectiva de que Quant sí tiene un potencial sólido y, sobre todo, diferenciado. Me apoyaré en lo que considero la singularidad de su propuesta tecnológica con Overledger, también en la experiencia estratégica de su equipo y sus conexiones institucionales, que creo que son clave. Argumentaré que está bien posicionada para jugar un papel importante en esa futura economía digital interconectada, y sí, incluyendo el ámbito de las CBDCs. A ver, mi argumento a favor del potencial de Quant se basa en varios puntos clave, ¿vale? Primero, y creo que esto es fundamental, ataca de raíz uno de los mayores problemas que tenemos en el ecosistema blockchain: la fragmentación, esa falta de comunicación fluida entre las distintas redes. Overledger no se presenta como un simple parche, como un puente más, sino como algo bastante más ambicioso: el primer sistema operativo blockchain. La idea es crear una capa universal, ¿sabes? Sobre la cual las aplicaciones descentralizadas, lo que llaman MAPS, aplicaciones multicadena, puedan funcionar interactuando con diferentes DLTs, diferentes tecnologías de registro distribuido, de forma nativa. Esto, conceptualmente al menos, va más allá de simplemente conectar silos. Busca habilitar una nueva generación de aplicaciones que puedan aprovechar lo mejor de cada red sin estar atadas a una sola. El proyecto, se lanzó en 2018, después de una ICO donde el token costaba sobre $1,40, así que ya tiene una cierta trayectoria. Luego están sus tokenomics, que también me parecen un punto a favor. Un suministro máximo fijado en unos 14,5 millones de QNT, menos que Bitcoin, y con más del 83% ya en circulación, según los datos que tenemos. Esto significa que hay una escasez programada y una inflación futura muy baja. Si la utilidad de Overledger y la demanda de QNT crecen, pues esta escasez podría ser un motor de valor importante. Y aunque el rendimiento pasado, con esos picos cerca de los $382 en 2021, no garantiza nada, claro, sí que demuestra que el mercado ha reconocido su potencial en algún momento. Pero para mí, el factor realmente diferencial está en el equipo y sus conexiones. Gilbert Verdian aporta experiencia práctica en sectores como salud, administración pública en Reino Unido, entiende las necesidades reales de interoperabilidad. Y luego está la figura del doctor Paolo Tasca, que es crucial: cofundador, economista, experto en sistemas distribuidos y, lo más importante, asesor en blockchain para entidades de un peso enorme. Hablamos del Parlamento Europeo, la ONU y, ojo, varios bancos centrales. Esto no son solo medallas, ¿entiendes? Son puertas de entrada al diálogo con las instituciones que van a definir el futuro de las finanzas digitales.
Su participación activa en foros como Cibos, discutiendo justo sobre CBDC, interoperabilidad, activos digitales, subraya que tienen una estrategia clara de posicionamiento institucional. Quants no solo desarrolla tecnología, busca estar en la mesa donde se diseña el futuro. Sí, entiendo perfectamente el atractivo de esa visión y toda la narrativa que la rodea, claro. Sin embargo, mi enfoque es, bastante más escéptico y se centra en la distancia que hay entre esa promesa y la realidad que se ha demostrado hasta ahora. A ver, es cierto, la interoperabilidad es como el santo grial en el mundo blockchain, ¿no? Pero Quant no es el único que está en esa búsqueda. Proyectos ya consolidados como Polkadot, con su modelo de seguridad compartida, y las parachains, o Cosmos, con su protocolo IBC que busca crear un Internet de blockchains, pues también persiguen objetivos muy similares, como de hecho se menciona en nuestra fuente. La gran pregunta que para mí sigue en el aire es: ¿ha demostrado Overledger, más allá de la teoría del sistema operativo, ser una solución en la práctica superior? O sea, ¿es más eficiente, más segura, más fácil de adoptar a gran escala que estas alternativas? ¿O es, por ahora al menos, simplemente un enfoque diferente en un campo donde la competencia es, muy intensa y ya ofrece soluciones que funcionan? La analogía esa con los muros del Internet primitivo es potente, sí, pero todavía estamos esperando ver que Quant derribe esos muros de forma generalizada y no solo en casos de uso muy específicos o en pilotos. Y respecto al equipo, no discuto las credenciales, que son impresionantes, sobre todo las del Dr. Tasca, pero seamos realistas, asesorar a grandes instituciones como la UE o bancos centrales es una cosa, y otra muy diferente es conseguir que esas mismas instituciones adopten tu tecnología específica para un proyecto tan crítico, tan sensible como una CBDC. Entiendo el argumento, pero déjame poner un contrapunto. Estas entidades son, por naturaleza, conservadoras. Sus ciclos de decisión son larguísimos, complejos, y van a evaluar muchísimos factores: madurez tecnológica, seguridad auditada y, por supuesto, otras alternativas. La propia fuente que manejamos menciona a Algorand como otro posible candidato en el espacio CBDC. Por lo tanto, esas conexiones, aunque son valiosas para abrir puertas, no garantizan contratos firmados, ni una posición dominante, ni mucho menos. Y esto nos lleva directos a la valoración. Una capitalización de mercado de más de 2.300 millones de dólares y un precio rondando los $200 por token, como dice la fuente, reflejan la utilidad actual y demostrada de Overledger y las maps. Yo me inclino a pensar que una parte muy importante de esa valoración está inflada por la especulación, por las expectativas futuras, sobre todo en torno a ese potencial aún por materializar en el sector CBDC. El retorno histórico fue espectacular para los primeros inversores, nadie lo niega, pero como también ilustra la fuente, al comparar con haber mantenido Ethereum, la volatilidad es extrema y el pasado no es un predictor fiable del futuro. La narrativa CBDC es muy potente, sí, pero la fuente es cauta al decir que Quant se suma a la conversación y podría ser una opción, no que tenga nada asegurado. Basar una valoración tan alta en una posible futura, por muy atractiva que suene, me parece un ejercicio de bastante riesgo, la verdad. Admitís la contetucia, vale, pero creo que justo ahí es donde el enfoque de Quants puede marcar la diferencia a largo plazo. Overledger, al posicionarse como una capa de sistema operativo, no busca simplemente conectar cadenas que ya existen, como haría un puente normal, ni crear un ecosistema cerrado de cadenas interconectadas como Polkadot. Su planteamiento es operar por encima de las DLTs existentes. Imagina que las blockchains son como diferentes sistemas operativos: Windows, Mac, Linux. Pues Overledger aspira a ser como una capa de virtualización o un middleware universal que permita a las aplicaciones, las Macs, ejecutarse y comunicarse a través de todos ellos sin tener que reescribir código complejo para cada interacción específica, ¿entiendes? Si una map necesita, por ejemplo, registrar datos en una blockchain por su seguridad y luego ejecutar un contrato inteligente en otra por su eficiencia, pues Overledger facilitaría esa orquestación. Esta abstracción podría ofrecer una interoperabilidad más profunda y flexible que las soluciones que se centran en puentes o protocolos específicos entre cadenas. Claro que es una apuesta tecnológica ambiciosa, Pero si tiene éxito, su posición sería mucho más fundamental, mucho más difícil de replicar. No se trata solo de conectar lo que ya existe, sino de habilitar cosas nuevas de forma nativa multicadena. Ya,
Pero esa visión de capa fundamental sigue siendo en gran medida una promesa que está pendiente de validarse a gran escala. Desde mi punto de vista, eso no es suficiente, porque la pregunta clave no es solo si la arquitectura es elegante en teoría, no, sino si se traduce en ventajas prácticas, tangibles para los desarrolladores y los usuarios finales. O sea, es más fácil construir maps en Overledger que usar las herramientas de interoperabilidad de Cosmos, el IBC, o desarrollar una parachain en Polkadot. Es más seguro, más escalable, quizá más económico. Hasta que no veamos una adopción significativa por parte de proyectos importantes que demuestren estas ventajas de forma clara, contundente, pues sigue siendo una hipótesis atractiva, sí, pero una hipótesis al fin y al cabo. El objetivo final de la interoperabilidad lo comparten todos, y la solución que triunfe podría ser la más pragmática o la que consiga mayor efecto red, no necesariamente la que se autodenomine sistema operativo. La ejecución, la creación de un ecosistema vibrante, eso es crucial. Y en ese terreno, la competencia no solo es feroz, sino que ya tiene soluciones desplegadas y en uso. Ha conseguido Quant hasta hoy romper esos muros de forma más efectiva que sus rivales en el mundo real. Los datos de adopción masiva, sinceramente, todavía no respaldan esa afirmación de forma inequívoca. Hablemos entonces del equipo y su impacto en el potencial institucional, especialmente con la CBDC. Creo que minusvaloras el alcance estratégico de tener a alguien como el Dr. Tasca, no solo como asesor, sino como cofundador, implicado profundamente. Su experiencia asesorando directamente a bancos centrales y organismos supranacionales le da una visión interna de sus requisitos técnicos, regulatorios, de seguridad, que muy pocos proyectos pueden igualar. No se trata solo de tener contacto, ¿sabes?, sino de entender el lenguaje y las preocupaciones de estos gigantes institucionales desde dentro. ¿Por qué crees que Quant participa activamente en eventos como Sibos, que es el principal foro mundial de servicios financieros? No es para vender humo, es para posicionarse como un socio tecnológico creíble, con conocimiento de causa, precisamente en los temas que importan a ese público. Deletes seguras, interoperabilidad entre sistemas antiguos y nuevos, tokenización de activos y sí, la infraestructura para futuras CBDCs. Este posicionamiento no es casualidad, es una estrategia deliberada. ¿No consideras que esta combinación de tecnología pensada para la interoperabilidad y un equipo con acceso y comprensión del mundo institucional es una ventaja competitiva real que va más allá de la mera especulación? Sí, ese es un punto válido, lo reconozco. Pero yo lo veo desde otro ángulo. Precisamente ese conocimiento profundo del sector institucional también sirve para entender lo increíblemente cautelosos y lentos que son estos actores para adoptar tecnologías disruptivas, sobre todo para algo tan sensible como la moneda soberana digital. El camino, desde el asesoramiento y la participación en foros hasta la implementación real de una SBDC basada en Overledger, es larguísimo y lleno de obstáculos. Los bancos centrales no van a elegir una tecnología a la ligera, van a realizar pruebas exhaustivas, pilotos controlados, análisis de riesgos profundísimos y, muy probablemente, considerarán un abanico de opciones tecnológicas incluyendo soluciones desarrolladas internamente o por consorcios ya establecidos. Que Quant esté en la conversación y participe en Sibos es positivo. Claro, demuestra ambición y visibilidad, pero está lejísimos de ser una garantía de que les vayan a adjudicar algo. Como ya mencionamos, otros proyectos como Algorand también se postulan. Por tanto, basar una parte importante de la valoración actual de Quant en la posibilidad de asegurarse contratos para CBDC, que podrían tardar muchos años en concretarse, si es que se concretan a favor de Quant, me sigue pareciendo un factor de riesgo muy elevado. Es una narrativa muy potente para el mercado, sin duda, pero ¿cuánta sustancia contractual hay detrás a día de hoy? Muy poca, me temo. La apuesta por las CBDCs es de alto octanaje, sí, pero también de altísimo riesgo. Y abordemos finalmente la valoración en relación con los tokenomics. Aquí la escasez es un dato objetivo, un máximo de unos 14,5 millones de QNT. Con la gran mayoría ya en circulación, la oferta futura es muy limitada. Ahora bien, la escasez por sí sola no da valor, necesita demanda. Pero, ¿de dónde vendría esa demanda más allá de la especulación? Aquí es donde entra la utilidad intrínseca del token QNT dentro del ecosistema Overledger.
Según el diseño, se necesitarían tokens QNT para pagar las licencias de acceso a la plataforma Overledger por parte de empresas y desarrolladores, y también para cubrir las tasas de transacción asociadas al uso de la red, como la ejecución de operaciones en las maps. Si Overledger logra tracción y se convierte en esa capa de interoperabilidad utilizada por múltiples actores, desde empresas hasta potencialmente redes CBDC, la demanda de QNT para estas funciones operativas podría crecer exponencialmente. En ese escenario, la escasez sí que actuaría como un potente multiplicador del valor. La capitalización de mercado actual, aunque ya es considerable, podría tener aún recorrido si Quant materializa aunque sea una parte de su visión de infraestructura fundamental. No es solo humo y espejos de CBDCs, hay un modelo de utilidad diseñado para el token. Entiendo el modelo de utilidad propuesto, claro, pero vuelvo a la misma cuestión fundamental, la demanda real frente a la expectativa. La escasez programada es interesante, sí, pero solo se convierte en un factor alcista si la utilidad que hay detrás se materializa a gran escala y de forma sostenida. Y aquí es donde mantengo mis reservas. A ver, ¿cuántas empresas están pagando hoy licencias significativas por Overledger? ¿Qué volumen de transacciones reales están procesando las maps que justifique una demanda orgánica y creciente de QNT para cubrir tasas? Sospecho que la respuesta es todavía no lo suficiente como para justificar esa valoración de más de 2.000 millones de dólares por sí sola. La reciente y fuerte revalorización que menciona la fuente parece muy correlacionada con el aumento del ruido mediático en torno a SIBOS y las CBDCs, lo que refuerza mi percepción de que hay un fuerte componente especulativo. Si esa narrativa se enfría, o si, como es perfectamente posible, los bancos centrales optan por otras soluciones o simplemente retrasan sus implementaciones, ¿qué sostiene el precio de QNT a corto o medio plazo? La utilidad actual. Me cuesta creerlo. Confiar en que la utilidad futura llegará y será masiva es una apuesta. Y la valoración actual parece que ya descuenta un escenario de éxito muy optimista que aún está lejos de ser una realidad probada. ¿La escasez sin demanda real demostrable es solo, escasez, nada más? Bueno, resumiendo mi visión, Quant presenta argumentos sólidos. Una propuesta tecnológica que yo veo diferenciada con Overledger, abordando la interoperabilidad desde una perspectiva fundamental de sistema operativo, un equipo que combina experiencia técnica con conexiones estratégicas de altísimo nivel y que se está posicionando de forma inteligente en el diálogo institucional y de CBDCs, como demuestra su actividad en foros como SIBOS, y finalmente unos tokenomics con escasez programada y una utilidad intrínseca diseñada para capturar valor si la plataforma tiene éxito. Reconozco los desafíos, la competencia, la incertidumbre temporal, pero el potencial disruptivo de Quant como infraestructura clave para la economía digital interconectada sigue siendo, desde mi punto de vista, significativo y justifica el gran interés que ha generado. Por mi parte, y para concluir, reconozco la ambición intelectual y técnica de Quant y el calibre de su equipo, especialmente esas conexiones institucionales. Sin embargo, reitero mi llamada a la prudencia y a la necesidad de diferenciar claramente entre el potencial futuro y la adopción presente. La competencia en interoperabilidad es real y ofrece alternativas viables hoy. La narrativa CBDC, aunque es enormemente atractiva, sigue siendo en gran medida especulativa y su materialización para Quant no está garantizada ni parece inminente. Y la valoración actual, insisto, parece depender en exceso de que esas promesas futuras se cumplan a gran escala. Antes de asumir su éxito, creo que es crucial observar la atracción real del ecosistema Overledger, el desarrollo y uso efectivo de las maps y la consecución de acuerdos institucionales concretos más allá de las expectativas. La evidencia actual, en mi opinión, todavía no justifica dar por sentada una posición dominante. Creo que, al final, ambos coincidimos en que Quant es un caso de estudio muy interesante, ¿verdad? Refleja perfectamente esa tensión que existe en la valoración de muchos proyectos cripto. Por un lado, la tecnología visionaria, prometedora, y por otro, la incertidumbre de la adopción real, la compleja interacción con el mundo financiero tradicional y las instituciones. Y el innegable peso que tienen las narrativas y la especulación en los mercados. Exactamente. El análisis de Quant nos obliga a mirar más allá de los titulares y a sopesar con cuidado la innovación tecnológica frente a la dinámica competitiva, los largos ciclos de adopción institucional y los riesgos inherentes a estas valoraciones que se basan tanto en expectativas futuras.
Sin duda, el material sobre Quant ofrece muchos más detalles y matices que merecen una exploración más profunda para cualquiera que busque formarse una opinión completa sobre este proyecto tan complejo.